El título de este mensaje, hermanos, es Debemos todo a Dios. Debemos todo a Dios. Y cuando digo todo es todo. Hoy vamos a ver un episodio, hermanos, un episodio en 2 escenas donde va a englobar toda esta idea. Debemos todo a Dios. Abran su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 12, versículo 13. Marcos capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver una confrontación entre los escribas, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, donde van a poner a prueba al Señor Jesucristo. Ellos van a quedar reprobados. El Señor Jesucristo va a salir triunfador, pero este es el encuentro decisivo. El problema que las personas tienen, especialmente los líderes del pueblo de Dios, es que sienten que Dios les debe. Y al contrario, nosotros somos los que debemos todo a Dios. Vamos a la primera pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, la pregunta del tributo. Seguramente en su Biblia tiene ese encabezado, ¿cierto? Marcos capítulo 12, versículos 13 en adelante. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ándele. Se oye bien hipócrita eso, ¿verdad? O sea, que salga de los enemigos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esa es la pregunta que le hacen. Y le hacen esa pregunta para sorprenderle. ¿Sí? Vamos a ver qué haces. Porque es un tributo. Ahora, deben entender ustedes una cosa, hermanos. El tributo por el que le están preguntando es una aberración contra Dios, ¿eh? O sea, los judíos así lo veían. Una aberración, una ofensa, una blasfemia horrible. ¿Por qué? Porque le entregaban una moneda, un tributo, pues, al César. Los judíos estaban muy en contra de eso, hermanos. Se habían levantado revueltas contra eso, contra ese impuesto. Los judíos no podían aceptar eso, no querían. Es más, en el año 6 después de Cristo se levantó la primera revuelta precisamente contra ese tributo. Luego en el año 66 y al final en el año número 70 es lo que llevó, esa revolución es lo que llevó a la destrucción total de Jerusalén. Así de intensos estaban contra ese impuesto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaban de intensos contra ese impuesto? Por lo que decía la moneda. La moneda tenía el rostro del César, ahorita lo vamos a leer. Pero fíjese lo que decía la moneda. La moneda con la que pagaban tributo decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Hijo del divino Augusto. Es decir, este hombre a quien le daban el tributo era hijo de Dios. ¿Ve por qué era una calumnia y una blasfemia contra Dios? Y luego ya ve que la moneda tiene sello y águila, ¿verdad? A la vuelta de la moneda decía sumo sacerdote, es decir, el intercesor entre Dios y los hombres. Por eso despreciaban este tributo. Le hacen la pregunta a Jesús, a ver qué va a hacer. El Señor Jesucristo, fácil, les contesta. Vamos a seguir leyendo, versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, por cómo se le acercan y lo adoran, ¿no?, les dijo: ¿por qué me tientan? ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Así lo resolvió. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Asunto resuelto.
Quedaron sorprendidos. Pero esta escena, hermanos, este diálogo tiene una enseñanza para los fariseos y para nosotros. Fíjese bien, ahí hay un argumento del Señor Jesucristo. La primera frase debería decir: la propiedad de cualquier cosa se establece mediante la imagen y la inscripción que tiene. La moneda tiene la imagen y la inscripción de César. Por tanto, entreguen la moneda al César. ¿Sí lo ven? Pero el Señor Jesucristo no se queda ahí. Dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, repetimos la idea. La propiedad de algo le pertenece a la imagen y la inscripción que tiene. El ser humano, ¿qué imagen tiene? La de Dios. Por tanto, el ser humano le pertenece a Dios. Es decir, hay que devolverle a Dios lo que le pertenece. ¿Sí lo ven? Entonces, la primera enseñanza, hermanos, de este episodio, de esta escena, es que le debemos todo a Dios. Fíjese cómo el Señor Jesucristo lo resuelve fácil. Al Señor Jesucristo no le importa esa moneda. Lo tientan y el Señor Jesucristo sale victorioso. Pero lo importante de esta escena es que nosotros somos deudores a Dios. Y los escribas, los fariseos, son deudores a Dios y no están pagando y no están dando su fruto. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos la parábola de los labradores de la viña? Ellos eran los trabajadores y el dueño, el señor de la viña, manda por el fruto y no se lo quieren dar. Y estos labradores son los escribas y los fariseos de los que nosotros estamos leyendo y entendieron bien eso. Nosotros vimos, hermanos, que nosotros tenemos que dar el fruto que Dios está esperando de nosotros. Esta escena contesta por qué. ¿Por qué debemos dar el fruto que Dios está esperando de nosotros? Respuesta: porque le debemos todo a Dios. Todo a Dios. El episodio no acaba ahí, vamos a seguir al siguiente diálogo, porque ellos no se van a dejar y van a seguir intentando a ver si le ganan, ¿ok? Siguiente diálogo, siguiente pregunta, versículo 18 en adelante, la pregunta sobre la resurrección. Otra escena donde van a salir avergonzados. Dice: entonces vinieron a él los saduceos. Los saduceos, hermanos, eran los sacerdotes dueños de la autoridad del templo. Saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, fíjense bien cómo van a aflorar la hipocresía los saduceos. Ellos no creen en la resurrección, ¿ok? No creen. Y vienen a tentarle y dicen: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Está bien clarito, ¿no? Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Aquí viene la pregunta. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Están preguntando por un acontecimiento futuro cuando venga la resurrección, pero no creen en la resurrección. Es un argumento, hermanos, malintencionado, y eso lo hacemos siempre nosotros, ¿eh? Nosotros usamos un argumento que no aceptamos para contradecir al otro, pero aunque nosotros no creemos en él, ¿eh? Entonces meten a Jesús en un aprieto. Pero fíjense, ellos están recurriendo a la Escritura porque Moisés lo mandó, pero son tontos porque no entienden la Escritura. Versículo 24, entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Es decir,
En la resurrección no va a haber casamiento. En lo que ellos están ignorando, hermanos, que también lo dice la ley, es que cuando el marido muere, el matrimonio se acabó. Ya no hay obligaciones matrimoniales. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que cuando la mujer vive y su marido muere, la mujer queda libre de la ley de ese marido para casarse con otro. Esto es lo que ellos no están entendiendo. Recurren a la ley, pero al mismo tiempo ignoran que el pacto matrimonial, las obligaciones del pacto matrimonial se acabaron en la muerte. Se acabaron. ¿No están entendiendo eso? Entonces ellos, por no entender, dicen, en la resurrección, pues va a tener 7 maridos. No, porque así como la ley dice que el hermano se tiene que casar y dar descendencia, la ley también dice que las obligaciones de pacto se acaban cuando se muere. Se están equivocando. Pero el Señor Jesucristo además les va a explicar lo de la resurrección. Y luego dice, versículo 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Están equivocados. Pero fíjense cómo les refuta su pregunta sobre la resurrección. Cita el caso de Moisés. Miren, Dios toma a Abraham, Génesis capítulo 12, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición a todas las naciones. Pero se muere Abraham y tiene un hijo, Isaac. Y a Isaac le ratifica la promesa y se muere Isaac, tiene 2 hijos, agarra uno, Jacob. Y a Jacob le ratifica la promesa, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra y van a salir reyes de tus lomos, le dice. Luego Jacob, que le cambian el nombre a Israel, tiene como 13 hijos. De allí venden a uno de sus hijos, se van a Egipto ya cuando José está allá, y allá son librados de la muerte a causa de la escasez de alimentos en la tierra. Pero muere Jacob y muere José, y los judíos, los israelitas, pasan 400 años en Egipto. Después de esos 400 años, ellos están clamando a Dios por la esclavitud en la que están en Egipto. Se levanta Moisés, lo agarran en la casa de Faraón, lo educan, luego Moisés huye de Egipto y en el desierto Dios se le aparece para que rescate a su pueblo que ya tiene 400 años en Egipto y que está de esclavo. Y cuando Dios se le aparece le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué le dice eso? Porque lo que Dios va a hacer por medio de Moisés es continuar con la promesa que hizo, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida y hacer de ellos una nación grande y bendecirlos. Pero fíjense bien, eso lo hizo Dios porque hizo el pacto con Abraham. Hizo un pacto con Abraham. Si nosotros nos regresamos al libro de Génesis, Dios le dice que traiga unos animales a Abraham, los parta a la mitad, los ponga en una pendiente para que suelte la sangre, y los que se involucran en el pacto tienen que caminar por la sangre. Y Abraham espera que venga Dios y no viene y se queda dormido, y cuando se queda dormido, Dios camina sobre la sangre. Pero Abraham no. Y eso lo que está haciendo es que Dios se está comprometiendo él mismo a cumplir el pacto. Pero 400 años después, que ya murió Abraham, Isaac y Jacob, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para sacarlos de Egipto, lo que el Señor está diciendo es que la muerte de Abraham, Isaac y Jacob, que acabarían con las obligaciones del pacto, todavía permanecen porque Abraham, Isaac y Jacob
siguen vivos. Por eso Dios puede cumplir la promesa que les hizo a ellos. Entonces muchos se equivocan con la pregunta de la resurrección que le hacen. Lo que nos está diciendo esta escena, hermanos, es que el poder de Dios trasciende incluso más allá de la muerte, porque la gente de alguna manera siguen vivos. Es lo que está diciendo este diálogo que el Señor Jesucristo tiene con los saduceos. ¿Se fijan cómo este segundo diálogo nos obliga otra vez a que somos nosotros deudores a Dios porque su poder no tiene límites? No tiene límites, pero el nuestro sí. Vamos a llegar a la tercera pregunta y aquí ya no es igual de malintencionada. Lo que hace la pregunta es recordarnos por qué nosotros somos absolutamente deudores a Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjense cómo el escriba le dice que amar a Dios y al prójimo es más que todos los sacrificios y los holocaustos. Y lo dice en el templo. Y lo dice con los saduceos, los jefes del templo presentes, que son los que hacían el negocio con los holocaustos y los sacrificios en el templo. Y luego le dice: y el segundo mandamiento es semejante y está pegado: y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero son los escribas y los fariseos los que no aman a su prójimo, antes se aprovechan de él, lo desprecian y lo que ellos piden para ellos mismos es gloria. Se va desarrollando este episodio, hermanos, cómo los escribas y los fariseos que son los líderes del pueblo, en realidad son los principales enemigos de Dios, porque no respetan a Dios en lo que hacen como sacerdotes del templo, porque no respetan a Dios a la hora de amar al prójimo y a Dios mismo, y al contrario se aman ellos mismos. Ahora, esto no es autoestima, hermanos, No, esto es orgullo. Se aman la adoración como si fueran reyes. Y luego se aprovechan de los más indefensos. Esto es lo que les hace falta escuchar a ellos. Y esto es lo que nos hace falta escuchar a nosotros, hermanos. Si debemos todo a Dios, hay una escritura que nos lo recuerda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, el alma es el ser interior del hombre donde están las intenciones, la voluntad. Pero el corazón, hermanos, es donde están sus emociones y sus actitudes. Y es el mayor enemigo de nosotros. Usted puede ahorita estar escuchando la palabra de Dios, pero usted en su mente puede estar haciéndole la guerra a la palabra de Dios. Porque yo puedo hablarle con la palabra de Dios y usted puede decir con su experiencia: no es cierto. Porque su manera de pensar y sus emociones y sus sentimientos pueden decir: no es cierto. ¿Se acuerdan que yo les he dicho cuando he predicado a las personas? Pues Dios tendrá sus ideas y sus propósitos, pues allá Él, yo tengo las mías. Yo he escuchado gente decir eso. Mire, cuando el ser humano pecó en el Edén, buscó su propia sabiduría. Y desde entonces tiene ese problema, y lo tiene hoy,
lo tuvo ayer y lo va a tener mañana y pasado mañana y luego el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Así va a ser. Lo va a tener. Pero depende si amamos o no a Dios, ¿sí? La resistencia que le vamos a hacer a nuestra propia voluntad. De eso depende, hermanos. Las personas les gusta gozar de las maravillas de Dios, de los milagros de Dios. Pero luego la gente, nosotros, nos volvemos malagradecidos, ¿verdad que sí? Es bien común poner el ejemplo del domingo cuando venimos a la iglesia. Es bien común. Esta semana estamos en el hogar de uno de los hermanos de aquí y ahí escuchamos eso. Esa es la verdad, ¿verdad? Nos volvemos malagradecidos con bien poquito en vez, hermanos, de entender que realmente somos deudores a Dios. Dios le dijo al pueblo, mira, te voy a sacar de la esclavitud del desierto y te voy a llevar a una tierra prometida. Y allá vas a gozar de un árbol que no sembraste y comer de un fruto que tú no sembraste y tener una casa que tú no construiste y te vas a olvidar de Dios. Oye mis palabras, le dijo Dios. En Jeremías capítulo 7 dice, esto les mandé diciendo, inclinad vuestro oído y seré a vosotros por Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Pero no quisieron oír. Antes anduvieron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante, a pesar de que les mandé profetas en la mañana con mi palabra desde temprano y sin cesar. Aún así dijeron que no. Imagínense el riesgo de nosotros, hermanos. Porque nosotros literalmente no estuvimos esclavizados en una tierra. O sea, no tenemos esa experiencia. Pero hay una buena. Ustedes están expuestos a la palabra de Dios. ¡Qué bien! Ellos también. Les mandó predicadores en la mañana desde temprano y sin cesar. Pues no, ni así. Tenían la costumbre de cada año escuchar la lectura pública de la palabra de Dios. Ni aún así, hermanos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón malvado. Por eso el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. La palabra fuerzas significa recursos, recursos. Y es a lo que vamos a llegar más adelante. Vamos a pasar entonces al siguiente diálogo, ¿sí? Porque ahora el Señor Jesucristo regresa a la pregunta. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Fíjense que el Señor Jesucristo no se ha ido del templo. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿verdad? No se ha ido del templo. Y allí tienen que estar los escribas y los fariseos y los saduceos. Les regresa la pregunta. Aquí no hay respuesta. ¿Cómo dicen los fariseos que el Cristo es hijo de David? Ahora usted, que está leyendo el Evangelio de Marcos, usted debe recordar los episodios anteriores. Y en los episodios anteriores hay una referencia de quién es el Cristo. Cuando el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús, cuando hace la pregunta, ya debemos entender que se refiere a él. Pero luego, un episodio después, mientras Jesús camina a Jerusalén, hay un ciego en el camino. Y ese ciego, cuando oye que es Jesús el que anda por allí, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo viene y le dice, ¿qué quieres que haga? Y él dice, Señor, que reciba la vista. Lo sana y le dice, vete. Y él lo sigue a Jerusalén. O sea que cuando el Señor Jesucristo hace la pregunta sobre el Cristo, que es hijo de David, se está refiriendo al mismo. En la predicación de la semana pasada nosotros vimos cuando el Señor Jesucristo les explica la parábola de los labradores de la viña, que Él es la piedra que están desechando
los edificadores, y él es el hijo del dueño que van a matar, y ellos van a ser los asesinos. Y ellos lo entienden. Aquí lo que ellos deben entender es que a quien están cuestionando es al hijo de David, al Cristo, y que muy por el contrario de lo que ellos piensan, el Señor Jesucristo es Señor también de David. ¿Se fijan cómo está reforzando la idea que Él tiene la autoridad y por eso nosotros le debemos todo a Dios? Lo está reforzando. Él es el Señor. Y luego critica a los fariseos. Versículo 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Fíjese que la palabra aman no está dioquis. Es para contrastar el amor a Dios. Ellos, en cambio, dice, se deleitan de andar con largas ropas como si fueran reyes, llamar la atención, y aman las salutaciones en las plazas. La fama, hermanos, la fama. Usted puede ver a artistas famosos que luego se encuentran otro artista y no lo saluda y luego se quejan. ¿Qué onda? No, lo vi, me lo encontré y no me saludó. Yo he visto que los artistas dicen eso, ¿eh? O sea, merecen que lo saluden porque son artistas, porque son figuras públicas. Y estos así son, ¿sí? Aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Pero además devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Por dos razones. Porque se aman a sí mismos y no aman a Dios. Y porque se aprovechan de las viudas y no aman a su prójimo. Hermanos, no puede haber nada de orgullo en nosotros, porque cualquier orgullo en nosotros es amor hacia nosotros. La gente sentidita es orgullosa, hermanos, es. Aquí no caben los sentiditos, porque se van a ir al infierno. Recibirán mayor condenación. Mire, véalo usted por donde lo vea, los sentidos son orgullosos. Mayor condenación, porque así eran ellos. Ellos merecían la atención de las personas. Y no, quien merece nuestro amor es Dios. Y luego lo que hacían con las personas, una persona que se ama a sí mismo se va a querer aprovechar de los demás. Y eso es lo que ellos hacían. Ahora en la siguiente diálogo del Señor Jesucristo va a poner un ejemplo de lo que ellos deberían hacer, pero sobre la víctima. Fíjense, el ejemplo es de la víctima y más les va a poner el ejemplo a los escribas y los fariseos y a nosotros. Lo que Dios pidió es lo que la viuda hace. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echan en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se fija cómo repite la palabra todo? Echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Y cómo dice el grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todos. Todo le debemos a Dios, todo. ¿Cuánto echó la viuda? Todo. Ahora fíjese cuánto era 2 blancas. Era menos del 2% del salario de un día. Imagínense que el salario son 200 pesos. Vamos a cerrarlo, ¿no? 200 pesos. Sáquele el 10%. 20. A esos 20 pesos, quítele el 2%. ¿Cuánto es? 4 pesos, menos de eso echó. Pero fíjense, ella tenía menos del salario de un día. ¿Cómo iba a sobrevivir, hermanos? Con ese dinero que tenía no sobrevivía. ¿Cómo iba a sobrevivir? Imagínense eso. Así iba a sobrevivir, dando todo. Porque Dios había diseñado un plan para las viudas, hermanos.
como lo diseñó en la iglesia para las viudas. Dios tenía un plan. En el libro de Isaías, Dios se queja del pueblo y dice, amparad a la viuda, dice, ayudar al huérfano y al menesteroso. O sea, Dios está en contra de que no se les ayude. Dios tenía un sistema en la ley. Y entonces la viuda pobre, al echar todo lo que tenía, lo que está haciendo la viuda, hermanos, es confiar en ese sistema que depende de Dios. Porque muy al contrario de lo que los escribas y los fariseos piensan, la viuda sí confiaba en Dios y la viuda sí entendía que había amar a Dios con todos nuestros recursos, con todo el corazón y con todo lo que ella tenía. Es un golpe demoledor para los escribas y los fariseos. Y nosotros, cuando se trata de ofrendar, nosotros podríamos pensar así, hermanos. Es que si doy me voy a quedar sin dinero. Donde la respuesta a dar está en nosotros y no en la confianza en Dios. Esta historia ya la he platicado, pero hay algunos que no la conocen. Miren, cuando yo me fui al colegio, resultó que iba a sacar mi visa y yo no tenía dinero para completar. Le hablé a uno de mis hermanos y le dije, oye, ¿me prestas 500? Porque necesito para ir a la visa a Monterrey. Cuando regrese a Guadalajara en mayo, te los pago. Ok, me prestó 500. Voy a mi visa y regreso a Guadalajara y no traía los 500. Traía 150 pesos. En el servicio, a la hora de la ofrenda, saco 50 pesos de mi cartera y los puse aquí en mi bolsa. Y dije, ahorita que sea la ofrenda, doy 50 pesos. Y entonces mi esposa, en ese tiempo era mi novia, y me dice, préstame 50 pesos. Entonces yo agarro estos 50, se los doy y digo, ahí va mi ofrenda. Y luego el Espíritu Santo me dijo, no, Felipe, no seas codo. Los codos se van a ir al infierno. Ahí traes otro billete de a 100. Y luego mi alma le dijo, no, pero es que si doy los 100 me voy a quedar sin dinero. Y el Espíritu Santo me dijo, ya llegaste en tu casa, aquí no te va a faltar nada. Y ante ese argumento no pude hacer nada, hermanos. Saqué el día 100 con dolor y luego el Espíritu Santo me dijo, el que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Pues órale, pásale a la canasta sonriendo. Y llegué y eché el día 100. Y ya me regresé. Se acabó la historia, hermanos, de la ofrenda. Al final del servicio, pues ya ven que nos saludamos. Viene mi hermano, el de los 500. Entonces me dice, ¿qué ole, cómo estás? ¿Y mis 500? Y yo, hermano, se me hizo un nudo en la garganta. Y le dije, no traigo. Y luego dice, y le habla a su esposa y dice, dame 200. Y me da 200. Ten, si necesitas en la semana me dices. Tómala. Y ahí estaba mi hermana que me iba a saludar. Y luego me dice, ¿no traes nada? No, pues ten. Y me da otros 200. Tómala. Y luego mi tía estaba atrás de mi hermana. Y ella siempre me saludaba con uno de a 100. Hola, hijo. Y ¡zas! Y de repente, hermanos, ya traía 500 pesos. Más los 500 que me perdonaron. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Ya estás en tu casa, no te va a faltar nada. Y no me faltó nada, hermanos. No me faltó nada. Me perdonaron los 500 y traía otros 500. Terminando el servicio, vámonos a comer porque ya traigo dinero. Pero hay un servicio en la tarde, hermanos. Y también recogen ofrenda en la tarde. Pero ya di en la mañana, ¿verdad? No, en la mañana volví a dar otros 100 pesos. Y no me faltó nada, hermanos. Y hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Uno confía en Dios, hermanos, y Dios le responde. Uno confía en Dios y Dios le responde. Pero si no confiamos en Dios, hermanos, quiere decir que estamos en la situación de los escribas y los fariseos. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro al decirles, ¿verdad? Fue muy claro al decirles que nosotros en realidad le debemos todo a Dios.
Usted le debe su tiempo, hermano. Yo les dije la semana, oiga, si se esfuerzan para quedar bien con el patrón, ¿por qué no se esfuerzan para quedar bien con el Rey del universo? Debemos esforzarnos. Oye, si Dios ha sido bueno, como leyó el hermano Juan en la mañana el Salmo, si Dios ha sido bueno con nosotros, ¿por qué somos malagradecidos? No hay que serlo. Yo les enseño a mis hijas que hay que ser agradecidos por el cepillo de dientes que tienen, por la pasta de dientes que tienen, por los calcetines que tienen, porque tuvieron una cobija y no pasaron frío. Pero tenemos que ser agradecidos por todo, hermanos. Y nosotros deberíamos incluso estar dispuestos a sacrificarnos como esta viuda pobre que echó todo lo que tenía, todo su sustento, hermanos. Ahora vamos a terminar esta predicación, pero no le voy a decir que pues saque todo lo que tiene, pero le voy a dar la oportunidad de que hoy ya, por último, usted tenga la bendición de echarle más billetes a la ofrenda para el techo. Vamos a ver si usted puede confiar en Dios, haga un diálogo con el Espíritu Santo, a ver qué le va a decir el Espíritu Santo, y entonces échele a la ofrenda para el templo. Pero se trate de esto o se trate de Dios, hermanos, en cualquier área de nuestra vida, debemos todo a Dios. Casi siempre, hermanos, nosotros exhortamos por aquellos que vienen a la iglesia y que vengan y que no lleguen tarde y que no falten. Pero la vida cristiana es más que eso. La vida cristiana se vive de lunes a sábado, hermanos. Y el lunes tenemos la oportunidad de darle todo a Dios. En el trabajo, dice el libro de Eclesiastés, haz todo lo que te venga en mano, hazlo con todas tus fuerzas, porque al lugar a donde vas ya no hay trabajo. La relación que tenemos con nuestra esposa, también. Con nuestros hijos, también, porque le debemos todo a Dios. Somos deudores a Dios. Y aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo y ya les predicamos el Evangelio, deberían de tomar la oportunidad para entregarle todo a Dios, y eso es su vida, hermanos. Eso es su vida. Debemos todo a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos.